Muy buenas tardes. Continuamos con la tarraconense y hoy le toca el turno a una ciudad muy interesante, la antigua Bílbilis, la actual Calatayud, esa ciudad aragonesa que tantos datos e informaciones nos ha mostrado de su pasado romano, pero también una ciudad actual con una pujanza y una vida y una gran riqueza patrimonial. Y para ello contamos con la participación del profesor doctor Manuel Martín Bueno. El profesor Martín Bueno es catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, donde además cursó sus estudios. Allí fue donde él realizó su memoria de licenciatura, su doctorado y todos los numerosos trabajos que ha desarrollado en el largo periplo profesional del profesor Martín Bueno. Él ha estado muy vinculado con la arqueología, pues no en vano, en 1983 fue nombrado subdirector general de Arqueología y Etnografía del Ministerio de Cultura. Bajo su responsabilidad se iniciaron numerosos proyectos, no solamente en España, sino también en otros yacimientos internacionales. Y también le dio un gran impulso a la arqueología subacuática, donde el profesor Martín Bueno comenzó y desarrolló numerosos programas. Él ha participado en muchas asociaciones profesionales, tanto españolas como europeas, y también ha tenido periodos de formación en el extranjero. Pero yo destacaría, precisamente para la conferencia de hoy, su conocimiento de Bílbilis, porque es el director de las excavaciones de Bílbilis desde el año 1971. Han pasado ya muchos años desde que el profesor Martín Bueno, en sus inicios profesionales, se vinculó a este yacimiento y precisamente ha publicado sobre el yacimiento de Bílbilis numerosísimos trabajos que se han destacado en congresos nacionales e internacionales. Ha sido invitado a pronunciar conferencias sobre Bílbilis en numerosos foros y yo creo que podríamos decir que él sintetiza todo ese conocimiento de la Bílbilis romana, la actual Calatayud. Además, él fue precisamente el fundador del Museo de Calatayud y también ha sido el fundador de la revista Papeles Bilbilitanos, que dirigió, entre otras muchas actividades, y ha formado parte de la Gran Enciclopedia Aragonesa, actualmente del Consejo de Redacción de la revista Caesar Augusta, un sinfín de responsabilidades científicas. Sus publicaciones son innumerables, no tendríamos tiempo suficiente para en esta breve presentación mostrar todo lo que ha hecho el profesor Martín Bueno por la arqueología, como he dicho antes, no solo aragonesa, sino también por la arqueología española y la arqueología de proyección internacional y numerosos trabajos en el extranjero y en el exterior. Yo le quiero agradecer muy sinceramente al profesor Manuel Martín Bueno el que haya participado en este ciclo, el que haya aceptado desde el primer momento nuestra invitación. Es cierto que conocemos de sus múltiples ocupaciones y obligaciones, pero también es cierto que el profesor Martín Bueno ha tenido siempre una magnífica relación con el Museo Nacional de Arte Romano, ya desde la época de don José Álvarez Sáez de Buruaga, posteriormente con José María Álvarez Martínez y ahora con nosotros como responsables de esta institución. Por tanto, el profesor Martín Bueno es una persona de la casa, podríamos decir, una persona vinculada a Mérida y vinculada a este yacimiento. Él hoy nos va a mostrar esos hallazgos, esas novedades, ese estado de la cuestión sobre la ciudad de Bílbilis. Y sin más, yo creo que ahora lo más interesante es que el profesor Martín Bueno comience su conferencia. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes y seguimos avanzando con el ciclo Ciudades Romanas de Hispania. Hoy nos toca presentar una ciudad del Valle del Ebro, una ciudad romana del Valle del Ebro que tuvo su origen en el mundo indígena. Fue una ciudad celtibérica que finalizó convirtiéndose en municipio de ciudadanos romanos en época de Augusto. La ciudad es Bílbilis, una ciudad bien conocida en las fuentes escritas y una ciudad que tuvo un pasado glorioso, en cierto modo, pero sobre todo unas vicisitudes de crecimiento monumental que vale la pena comentar aquí hoy.
La situación topográfica de Bilbilis la tenemos en el valle del río Jalón, en el centro del valle del Ebro, y precisamente en un lugar a cierta distancia de Calatayud, en un lugar en el que confluye el río Jalón con un afluente que le llega desde tierras sorianas, que es el Ribota. Ahí tenemos el nombre de Cerro de Bámbola, que es el nombre con el que se conoce tradicionalmente el emplazamiento de Bilbilis, y ahí lo vemos precisamente bordeado por el río Jalón hasta la confluencia con el Ribota, como acabamos de decir. El asentamiento, visto desde el aire, nos da una imagen bastante espectacular. Son terrenos de la cordillera ibérica, son terrenos paleozoicos, predominan los colores oscuros y es curioso porque nosotros cuando hablamos de una ciudad romana pensamos casi siempre en una ciudad asentada en el llano, pero aquí estamos hablando de una ciudad que se convierte de ciudad indígena primero a ciudad con un asentamiento de colonos itálicos en el siglo I antes de la era, para pasar en ese mismo siglo I antes de la era, en sus postrimerías, a convertirse en una ciudad, en un municipio de ciudadanos romanos por voluntad del propio Augusto, Octavio César Augusto, en su reorganización administrativa de las provincias. Aquí tenemos en distintos colores una zona en rojo más reducida que fue expropiada entre los años 1976 y 80 del siglo pasado, y un área de protección integral enmarcada en color azul, que es lo más reciente de acuerdo con la figura de protección determinada por el Gobierno de Aragón. El yacimiento arqueológico, algunos datos de su situación jurídica: declarado monumento histórico-artístico en el año 1931, después catalogado como bien de interés cultural, después como zona arqueológica y declarado finalmente como conjunto de interés cultural por el Gobierno de Aragón. Es decir, en estos momentos Bilbilis es una zona arqueológica, que es la figura de protección más extensa que podemos tener para un yacimiento arqueológico y que determina las actuaciones actuales y las actuaciones que próximamente se llevarán a cabo, ya que sobre Bilbilis se ha realizado un plan director que permitirá sacarlo un poco del olvido de los últimos años para empezar a trabajar en la recuperación monumental y en la recuperación para su aprovechamiento educativo, cultural y, por qué no, también económico y turístico, como ocurre en estos momentos en muchos lugares de nuestra geografía. La ciudad de Bilbilis es de larga tradición. La cartografía antigua, la que mostramos simplemente un par de ejemplos, desde el siglo XIX y desde comienzos del siglo XX, nos da la imagen de un lugar, de un despoblado que se conocía a través de las fuentes literarias desde siempre, nunca se olvidó totalmente, pero naturalmente las someras investigaciones, los someros toma de apuntes que se hicieron sobre el terreno nos dieron lugar a estas imágenes que no dejan de tener su interés y que en muchos casos nos ofrecen una valiosa información. Bilbilis para el visitante es un lugar de una topografía difícil. Ahí tenemos la imagen de los alrededores de Bilbilis, que se divisan precisamente desde lo alto de la ciudad, a la izquierda, en la confluencia del Jalón y el Ribota, que le da unas posibilidades de defensa extraordinaria, ya que lo que permite es aislarlo geográficamente de su entorno y permitir
divisar cualquier acceso inamistoso que pudiera llegar hacia la ciudad. Eso tenía su importancia en época indígena, en época celtibérica, pero tenía muy poca y mucha menor importancia ya en época romana, que es de la época de la que quedan los restos más evidentes. En la fotografía inferior vemos desde lo alto de la ciudad, en el centro, una pequeña elevación. En 1972 estaban iniciando las modernas excavaciones y ahí teníamos lo que luego iba a ser delimitado como el foro de la ciudad, con los restos de una plaza monumental, de un templo del que solamente quedan vestigios y algunos otros elementos singulares. En 1972 esta fotografía es un poco una fotografía histórica. Era la época en que los arqueólogos hablábamos de la nueva arqueología, la New Archaeology, una época de eclosión tecnológica, de eclosión metodológica, y la arqueología en España empezaba a conocer esa situación. Pero, sin embargo, en los yacimientos muy duros, que eran la mayoría en nuestra península ibérica, se tenían que valer de trabajadores con este aspecto y de elementos mecánicos tirados por fuerza de sangre para bajar con una arrastradera, por ejemplo, un capitel jónico fantástico, pero eran otros tiempos. Y a título de un poco de chanza decimos que la Matriz Harris no había nacido, pero nosotros sí, porque Bilbilis no hay que olvidar que desde el año 1965 nosotros comenzamos la investigación en ese lugar y todavía no hemos parado, lo cual quiere decir que más de medio siglo de trabajo continuado sobre un lugar nos dan cierta autoridad intelectual y científica sobre el mismo. Bilbilis, en una reconstrucción ideal que realizamos hace años con el investigador francés Jean-Claude Golven, nos daba esta visión. Es una visión idealizada, es una visión que se hacía todavía en momentos en los que conocíamos parte de la ciudad, pero no su totalidad. Todavía no la conocemos su totalidad, pero nos daba ya la imagen que pudo tener esa ciudad con un urbanismo característico adaptado al terreno, que nos hacía recordar las palabras escritas por el propio Marco Valerio Marcial, uno de sus más insignes hombres nacidos en el lugar, el famoso epigramista, que decía que las casas de los tejados de unas casas estaban a la altura de los suelos de las inferiores, nos hablaba de tejados en pendiente, nos hablaba de un monte muy agrio, muy duro, acrimonte, pendula tecta, acutis pendentem scopulis, es decir, nos daba esa imagen de una ciudad pequeña, provinciana, abigarrada, y en la que el modelo de la ciudad ortogonal del mundo clásico naturalmente no se había podido aplicar, pero sí que tenía los elementos fundamentales que tenía que tener una ciudad romana, como era su amurallamiento, sus servicios, sus zonas públicas, teatro, foro, etcétera, como iremos viendo poco a poco. Aquí tenemos en una vista aérea del yacimiento los elementos principales que hoy un visitante puede ver en la ciudad. Muy arruinados, eso sí, no podemos ver estructuras reconstruidas porque todavía no lo han sido. Es un yacimiento que muestra un cierto abandono todavía por las instituciones públicas, pero un plan director redactado hace un par de años puede hacer cambiar las cosas cuando comiencen las necesarias inversiones sobre el terreno, que tienen que ser continuadas para ser eficaces.
Ahí tenemos el foro, el teatro, formando un único conjunto, el barrio de las termas, las propias termas, el barrio del ninfeo, llamado así porque se localizó un ninfeo en las primeras excavaciones realizadas en la zona. Bilbilis es una ciudad que nace en el siglo II antes de la era, que es testigo de las guerras celtibéricas, que no participa en ellas directamente, que es testigo y participante en las guerras sertorianas, sufriendo primero pasando o siendo conquistada por los ejércitos sertorianos y después siendo recuperada para el bando oficial en ese mismo siglo, hacia el año 74, para recibir entonces una aportación importante de inmigrantes itálicos que hace que más tarde en las monedas de la ciudad aparezca como Bilbilis Italica. Y pasé entonces a disfrutar del derecho itálico, lo que nos indica que allí había una población importante de itálicos que se habían quedado con esas inmigraciones que habían llegado por causas militares. En vista aérea, ahí tenemos el foro, el teatro, repito, muy degradados, pero que nos dan un poco esa imagen de dificultad topográfica que ya nos resaltaba el propio Marco Valerio Marcial. La ciudad tiene una inflexión importantísima cuando Octavio César Augusto, el Princeps, decide convertirla en municipio de ciudadanos romanos. La ciudad entonces, que ya conocía lo que era el mundo romano porque tenía una población de itálicos importante, es cuando cambia de una manera radical. Cambia de manera radical porque se eliminan estructuras, viviendas, incluso algún edificio público de difícil determinación y atribución, aparecidos bajo incluso el propio teatro, para convertirse en una ciudad a la romana, una ciudad que se convierte en municipio, que va a ser una ciudad administrativa a nivel comarcal o regional, tiene que tener unas características especiales, tiene que tener unas características que le den ese sello de romanidad. Se ha dicho en una frase que no sé si es muy o poco afortunada de nuestro equipo, que Bilbilis en una época de Augusto se convierte en un escaparate de romanidad frente a las poblaciones circundantes que a partir de ese momento tendrán que llegar a la ciudad, a Bilbilis, al municipio, a la capital, a realizar sus gestiones, a realizar sus trámites, a inscribirse en sus registros, a realizar transacciones comerciales. A fin de cuentas, Bilbilis, que ya ejercía de centro económico y poblacional de esa zona, porque al estar en la confluencia de varios valles, el Valle del Jalón con el Valle del Jiloca, que comunicaba con Levante, el Valle del Ribota, que comunicaba con la Celtiberia Profunda, con las tierras sorianas, le había dado una importancia de centro aglutinador de muchos aspectos comerciales, de ideas, de tránsito, porque estaba en la vía 34 del itinerario de Antonino, pero el cambio, el salto administrativo para convertirse en municipio romano significaba un salto cualitativo importantísimo. La ciudad tenía que dotarse de un amurallamiento que no tenía valor defensivo en aquel momento, pero sí que tenía ese valor de la imagen, ese valor del control de los que entraban y salían, de las mercancías que producían
sus propios ciudadanos. La ciudad tenía que tener y dotarse de una plaza pública, de su foro, de su basílica para administrar justicia, de su templo. El centro religioso de la ciudad estaba en la parte alta del foro y, naturalmente, debió de estar destinado a la tríada capitolina y, posteriormente, pues pudo estar destinado, naturalmente, a Roma, al culto imperial, porque tenemos muestras de la presencia de elementos del culto imperial, lo cual no es nada extraordinario porque era lo habitual en aquella época. Y no hay que olvidar que Bilbilis, al convertirse en municipio, sirve un poco de cadena de transmisión de ese urbanismo que venía de Roma, que pasaba por Tárraco, la capital provincial, que pasaba por Caesar Augusta, la capital conventual, y que a continuación descendía a los niveles inferiores de estas ciudades provincianas como eran los municipios. El ser transformada en municipio significaba que podía mantener, y de hecho mantenía, la tradición del urbanismo anterior. Es decir, no era una ciudad fundada ex novo, sino que era una ciudad que venía de atrás, tenía ya su historia, tenía ya sus pobladores, tenía su territorio estructurado y el hecho de convertirse en municipio significaba que iba a tener una imagen diferente, iba a tener unos servicios entre los que destacan los edificios y conjuntos que hemos citado. En la fotografía de la derecha abajo vemos el teatro en primer plano y a continuación resaltando sobre un montículo la plaza del foro y la altura dominante detrás donde estuvo asentado el templo principal, pero también otro tipo de infraestructuras que aquí no se ven y que fueron importantísimas, como fueron todas las estructuras de abastecimiento hidráulico, de abastecimiento de agua a la ciudad. La ciudad se construye en una zona elevada, se construye en una zona en la que en el mismo momento que se crean todas esas infraestructuras públicas, a la ciudad se le dota de un complejo sistema de captación y distribución de agua por medio de cisternas. Es una ciudad que tiene un centenar de cisternas intercomunicadas entre sí que permitían que sus pobladores gozasen del privilegio de tener agua sin tener que descender diariamente hasta el río Jalón para suministrarse de ella, porque la ciudad está a unos 200 metros de altura sobre el nivel del río que circula a sus pies. Y eso, naturalmente, hay que tenerlo en cuenta. El teatro de Bilbilis es otro de los elementos importantes de la ciudad. Después volveremos a hacer un repaso de toda la ciudad. Pero el teatro es un elemento que clasifica, que tipifica a estos pequeños núcleos ciudadanos. Nosotros siempre estamos muy sorprendidos y un poco también admirados de la proliferación de edificios públicos en las ciudades hispanas, las ciudades que tienen su teatro en primer lugar, que algunas tienen su anfiteatro, algunas tienen su circo. Nosotros desde hace muchos años ya publicamos y determinamos un sencillo principio, y es que la existencia y la dotación de edificios públicos a las ciudades romanas dependía un poco también de su estatus jurídico. En fin, una ciudad pequeñita, un municipio, por lo menos tenía que tener un teatro, y lo tienen casi todas, lo utilizasen o no, se llegase a construir o se quedase a mitad, se utilizase con mucha frecuencia o simplemente fuese un sitio de reunión. Había otras ciudades que además del teatro tenían un anfiteatro, como Caesar Augusta, como Mérida,
como tantas otras, y había algunas importantes, entre las que hemos citado, que tenían su teatro, su anfiteatro y su circo. Eso quiere decir que el que disponer de los tres grandes edificios de espectáculos estaba reservado a ciudades de categoría jurídica alta, como podían ser las capitales provinciales, Córdoba, Tárraco, pero otras ciudades, sin ser capitales provinciales, podían tener también su teatro, su anfiteatro y su circo, como pudiera ser el caso de Toletun. Hemos olvidado Mérida, que tenía los tres tipos de edificios de espectáculos, pero había ciudades que tampoco eran de gran importancia jurídica, pero sin embargo tenían una importancia económica muy notable, como era Segóbriga, que tenía su teatro, que tenía su anfiteatro y que tuvo también su circo. Entonces, los edificios de espectáculos es el termómetro con el que podemos medir un poco la categoría de una ciudad romana, porque naturalmente las ciudades indígenas estaban desprovistas de este tipo de edificios que eran costosos de construir. ¿Quién pagaba aquellas inversiones? Costosos de mantener y, por supuesto, costosos de utilizar. Bilbilis tuvo el privilegio de disponer de un teatro. Tenía que tener un teatro, era un municipio romano, aunque otros conjuntos de edificios públicos, como pudiera ser el circo, el anfiteatro, simplemente no cabían y simplemente excedían de las capacidades de un municipio como el Municipium Augusta Bilbilis. Ahí tenemos en distintos momentos las excavaciones, la imagen de un teatro romano como el de Bilbilis, que todavía no tiene ningún tipo de trabajo de consolidación. Por lo tanto, aquí vemos lo que es una auténtica ruina excavada después de siglos y siglos de abandono. Otro elemento, luego volveremos también sobre el teatro y sobre el foro, pero otro elemento singular que nos ha parecido en un lugar como este pequeño municipio es esta pieza. Esta pieza que en el croquis de arriba a la derecha tenemos marcada con un círculo verde, es el ombligo de la ciudad, un mundus. ¿El mundus qué es? El mundus es una pieza que, ya la ven ustedes aquí, una pieza cuadrangular con un orificio cuadrangular dentro que servía para colocar un elemento topográfico con el que trazar las líneas maestras, los ejes maestros del urbanismo bilbilitano. Esto apareció en el interior de una domus, de la domus del Ninfeo, pero analizada su posición, analizado su nivelación, analizadas las huellas que dispone en su superficie, pudimos ver que era el punto desde el que se habían trazado los ejes principales del municipio romano en el momento en que se convierte en una ciudad con presencia importante de itálicos. Esa pieza quedó después embebida conforme la ciudad ya va avanzando, ya se sabe dónde están sus calles, sus ínsulas, sus casas, etcétera, etcétera, quedó embebida dentro de una de las viviendas, en el patio de una de las viviendas, hasta que afortunadamente las excavaciones de los años 90, finales de los 90, nos permitieron localizarla e identificarla, que es lo que tiene verdaderamente importancia. En el 2016 realizamos, ya había avanzado mucho la tecnología desde que comenzamos las excavaciones en 1971, los estudios 6 años antes. En el año 2016, ya en el siglo XXI, contábamos con elementos tecnológicos muy importantes, levantamientos en 3D desde el suelo, pero también levantamientos
en 3D a partir de vehículos teleguiados, es decir, los famosos drones, que hoy se han generalizado para todo tipo de trabajos, empezaron a aplicarse con gran eficacia en trabajos arqueológicos. Nosotros en Bilbilis pasamos desde las fotografías aéreas, desde avión, desde helicóptero, desde globos cautivos, etcétera, hasta generalizarse los trabajos con drones, que hoy parece que son imprescindibles y que nos permiten naturalmente hacer esos recorridos tan bellos, de los que simplemente aquí presentamos una imagen general de la ciudad para que vean esa ciudad distribuida en terrazas, el teatro, el templo y el foro, las viviendas detrás, hasta el límite de lo que nosotros marcamos simplemente como la zona amurallada de la misma. Y esto nos permite también ver las posibilidades patrimoniales de una ciudad romana como la que tenemos delante de nosotros. Aquí tendremos lo que la tecnología hoy día nos permite. Es decir, hemos pasado de esa imagen descarnada de un terreno tal y como está después de las excavaciones a ese salto en el vacío hacia el futuro en lo que es esta imagen de una reconstrucción por medios informáticos, esta reconstrucción del doctor Corrado Baccarella, que hizo su tesis doctoral precisamente en Bilbilis, porque trabajó varios años con nosotros, con el otro doctor italiano, Luca Lanteri, nos da esta imagen de un trabajo que en estos momentos está en curso, y ese trabajo en curso es lograr hacer una visita virtual a Bilbilis desde el aire, precisamente a partir de las reconstrucciones virtuales para permitirnos descender, pasearnos por su plaza, entrar en el teatro, entrar en las termas y dar esa imagen que hoy todo visitante desea. Hoy no nos conformamos solamente desde el punto de vista patrimonial con visitar una ciudad y ver sus muros caídos por el suelo, destrozados o a lo sumo consolidados. Lo que queremos es ver maquetas, interactuar con ellos, ver paisajes reconstruidos, aunque a veces necesariamente sean un poco falsos, porque el oyente tiene que tener en cuenta, o el visitante a un yacimiento, que podemos idealizar, pero no podemos reconstruir al 100% la vida en una ciudad antigua, en un poblado antiguo, en cualquier elemento de la antigüedad, si no disponemos de todos y cada uno de los elementos para cada uno de los momentos. Y eso, por fortuna, para la historia y para los historiadores, todavía no se puede realizar, porque diariamente aparecen nuevos elementos de estudio, aparecen nuevos documentos, aparecen nuevos hallazgos que nos permiten decir que la historia continúa. Volviendo a la realidad, es decir, no a la realidad reconstruida, sino a la realidad existente, ahí tenemos distintas imágenes del foro a lo largo de los años. Vista de arriba a la derecha, de izquierda a derecha y de izquierda a derecha abajo, podremos ver en principio arriba el foro y el valle del Jalón vistos desde la parte posterior. Esa es la imagen que tenemos, esa es la imagen sin los edificios alzados que vería un habitante de Bilbilis de los barrios altos. La imagen de arriba a la derecha es la imagen que vería de su ciudad un habitante desde el Cerro de Bámbola o desde las propias termas. Pero naturalmente a eso hay que darle vida y que eso hay que darle altura, hay que reconstruir un poco sus muros para que cobren la prestancia, parte de la prestancia que tuvieron, y para que los visitantes
puedan hacerse una idea más clara. En la fotografía de abajo lo que tenemos ya es una vista desde lo alto, desde la cima de la ciudad, desde la cima de Bámbola, desde la que poder ver en perspectiva, en primer plano el teatro, en segundo plano el foro y al fondo y allá abajo las huertas del Jalón. Mientras que a la derecha, abajo, lo que tenemos es la vista de un lateral, del lateral este del foro y sus pórticos, desde el interior precisamente de una de esas cisternas de recogida y distribución de aguas con que contó la ciudad. Del terreno y de las fotografías del terreno a las líneas. Los arqueólogos trabajamos con planos, los arqueólogos trabajamos con dibujos y las reconstrucciones, antes de llegar a esas reconstrucciones virtuales con los render actuales, que son espectaculares, pero que casi todos se parecen mucho a casi todos. Esa es una advertencia hecha por un arqueólogo muy purista en ese sentido. Nos hacen ver que cuando comenzamos a pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, tuvimos que trabajar en reconstrucciones a base de planos, reconstrucciones axonométricas, como esta que hicimos hace ya muchos años el profesor José Luis Jiménez, actualmente catedrático de la Universidad de Valencia, y yo mismo, para hacernos una idea clara de cómo era ese conjunto monumental, con su juego de pórticos, de escalinatas, de cubiertas, de subterráneos, etcétera, a partir precisamente de ese plano en 2 dimensiones que tenemos abajo a la izquierda. Ese de abajo a la izquierda es el plano piedra a piedra de los restos que quedan realmente de ese espectacular conjunto forense. Pero había que partir de ahí para poder tener los elementos con los que después dar el salto a esa reconstrucción axonométrica y después el salto a las reconstrucciones virtuales que tenemos en la actualidad. El trabajo del arqueólogo es un trabajo normalmente lento, debe de ser muy riguroso, debe de ser muy honesto, porque hay que reflejar lo que uno encuentra, no lo que uno desearía encontrar. Muchas veces presionados por el público que quiere conocer más, por los medios de comunicación que quieren al día siguiente o al momento siguiente de un hallazgo saber todo de él, el arqueólogo tiene que ser paciente, no tiene que dejarse seducir por esos cantos de sirena y lo que tiene es que pensar que lo que ha permanecido durante siglos bajo tierra puede seguir permaneciendo o no un tiempo similar, pero sí algunos meses en los arcanos de los archivos y en los despachos para poder permitir con la investigación, con la reflexión y con el estudio de lo que hemos encontrado, podernos permitir afirmar con seguridad lo que decimos, porque muchas veces las especulaciones saltan y las especulaciones dan lugar a interpretaciones no del todo rigurosas, como tantas y tantas veces ocurre. Los elementos que encontramos en el foro de Bilbili son elementos, en este caso de culto, que nos permiten arriba, a la izquierda, en un modesto, pero gran en tamaño, basamento, en una hornacina del muro lateral, tener lo que fue el basamento de una estatua colosal que estaba enfrentada a una de las escalinatas de acceso al foro. Es decir, era un lugar visualmente, como marcamos abajo en el plano general, estaba visualmente muy bien situado y por lo tanto estaba privilegiado para que los ciudadanos de la ciudad
pudieran subir desde los niveles inferiores, de los planos inferiores, mediante pasillos, pórticos y una escalera, y tener allá arriba, frente a ellos, una estatua colosal. Fue una estatua colosal de un emperador, que pudo ser Tiberio o pudo ser Claudio, pero sin duda uno de los de la primera familia reinante en el Imperio Romano. A la derecha tenemos dos elementos que corresponden a un pequeño sacellum, a un pequeño templete dedicado al culto, que estaba situado junto a la entrada, a la derecha de la entrada del camino de acceso a Bilbilis en la primera fase del foro que se empieza a construir con Augusto y se termina de construir con Tiberio, pero que después sufrió una modificación en época trajanea que ocultó este pequeño sacellum. Es decir, este pequeño sacellum en el transcurso de un siglo pasó de construirse, de servir a los efectos de las gentes que pasaban por ahí para rendir culto a no sabemos quién, a ser un elemento que quedó embutido en una reforma urbanística como fue la reforma que finalizó con la construcción del foro, que había sufrido algunos desperfectos en época del emperador Trajano, es decir, a finales del siglo I de la era. Observarán, o hasta estos momentos ya habrán observado quienes asisten a esta conferencia virtual, que los materiales en Bilbilis son unos materiales pobres, son unos materiales del terreno. Son calizas, son yesos, que no son materiales nada nobles, luego serán complementados con elementos ornamentales y, aunque Bilbilis importó materiales de gran categoría, hay que pensar que era un municipio provincial y podía permitirse dispendios económicos hasta cierto límite. Por lo tanto, el aprovechamiento de los materiales fue generalmente muy importante porque no todo podía ser mármol como pudiera ser una capital provincial o en una ciudad riquísima como muchas ciudades itálicas. Hay un basamento en un lateral del foro que se construyó con grandes bloques de caliza, bloques almohadillados, ahí tienen la situación, y que todavía permanece en la incógnita su interpretación. Antes hemos dicho que los arqueólogos necesitamos tiempo para poder identificar e interpretar las cosas y a veces se nos resisten esas interpretaciones. Sabemos que esto fue el basamento de un edificio monumental indeterminado, pero todavía no hemos logrado saber exactamente ese edificio monumental indeterminado. Pudo haber un templete colocado en la parte alta, pero desde luego un basamento de estas características y de esta categoría, con unos sillares de esta categoría, para un lugar en el que había que traerlos desde fuera con gran esfuerzo en su transporte, tuvo que albergar o tuvo que soportar algo de importancia. De momento es una de las incógnitas que nos reserva Bilbilis para el futuro. ¿Quién pagaba estas cosas? Bueno, pues en Bilbilis nosotros tuvimos la suerte. Bilbilis no es una ciudad con una abundancia de epigrafía, ni mucho menos, pero en Bilbilis tuvimos la suerte de encontrar esta inscripción incompleta, pero es una inscripción que apareció en el foro y en la que se la voy a interpretar. Dice que se dedica, por un señor que aparece al final, a Tiberio César, hijo del divino Augusto, ti Caesari divi Augusti fili, divi Iulii N, del divino Julio nieto Augusto. Es decir, a Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto
y nieto del divino Julio, que fue pontífice máximo, cónsul por cuarta vez, imp por octava vez, es decir, recibió la aclamación imperatoria por octava vez, su tribunicia potestate 29ª, con lo cual nos da toda la filiación del emperador Tiberio en el año 29 de la era, y esto lo dedica, ¿quién? Lo dedica a un personaje cuyas letras son de talla un poco inferior a la de Tiberio, que es Emilio CF, hijo de Cayo. Sabemos que este fue un bilbilitano o un itálico con propiedades en Bilbilis, Emilio, hijo de Cayo, ex testamento, por decreto o por voluntad testamentaria. Es decir, un señor que en su testamento determina que hay que hacer una oferta al emperador reinante en ese momento, que es Tiberio, en el año 29, que viene explicado por los elementos epigráficos. Este es un individuo, un evergeta, un ricachón, diríamos en la actualidad, que sin dudas financió, no sabemos si todo o parte o cuánto, pero financió el foro de Bilbilis, lo cual le hace entrar en la historia bilbilitana con un grado importante de devoción. Los bilbilitanos, tanto los de entonces, tuvieron que estar muy agradecidos a este Emilio y su familia, y por supuesto también los posteriores. La ciudad fue una ciudad importante, desde época indígena a época municipal, y acuñó moneda. Acuñó moneda, siempre moneda de bronce. No sabemos que hubiese acuñado plata, pero sí bronce. Y tenemos estas monedas, bronces, que en el anverso está la cabeza de Augusto, Augustus, Divi, F, etc. Y en su reverso está el jinete lancero ibérico, como todas las acuñaciones de la zona. Pero en estas monedas que tenemos aquí ya, y están escogidas precisamente por ese motivo, tenemos no las monedas indígenas, sino que tenemos ya las monedas bilingües, en las que tenemos el rótulo en latín y que corresponden a la época en la que debió de proclamarse la concesión del derecho de ser ciudadano romano, es decir, el hecho municipal. Y a la derecha lo que tenemos también son monedas ya con la ciudad convertida en municipio, incluso con los nombres en los reversos de los magistrados monetales, los dumviros monetales, y la corona cívica que indicaba que era una ciudad, en este caso ese municipio. Las monedas, los bronces bilbilitanos, esos ases, sirven para dar prestigio a la ciudad, sirven para movilizar el comercio de la ciudad, sirven para que la ciudad sea conocida en el exterior, y naturalmente se acuñaban con el permiso imperial, no faltaría más. El control de la moneda emitida tenía que estar siempre a cargo del Estado. Estas otras monedas siguen también la misma tónica, son monedas de Augusto, de Tiberio, de Calígula, son las monedas que se acuñan en Bilbilis, y son monedas cívicas con el nombre de los magistrados monetales. Son unas monedas muy ricas, de calidad,
y la corona cívica es un elemento que fue utilizado en los reversos monetales de Bílbilis, lo mismo que los fue en los de Turiaso y en alguna otra localidad del Valle del Ebro. Aquí tenemos una pieza singular que apareció en la reforma trajanea del templo de Bílbilis, el templo de Bílbilis que seguramente fue inaugurado en época de Tiberio, sufrió después un fallo en la cimentación que hubo que reparar en época de Trajano, y en esa reparación trajanea, de época trajanea, nosotros nos encontramos curiosamente esta cabeza embutida en un muro del cimiento. Es decir, en ese momento ya se habían olvidado de la importancia de alguien como Tiberio, como el gran Tiberio, hijo adoptivo de Octavio César Augusto, y lo utilizaron como simple material de construcción en la cimentación de la reforma trajanea del templo. Este retrato, curiosamente, que se conserva en el Museo de Calatayud, es el retrato del Tiberio de adopción, es el retrato conocido como retrato del Fayum, porque la primera escultura de este tipo apareció en esa ciudad egipcia, y es un retrato de Tiberio joven en el momento en que Augusto lo adopta como sucesor. De ahí la importancia que tiene ese retrato, muy deteriorado naturalmente. Este deterioro se debe a que fue reutilizado como material de construcción y que se conserva en el Museo de Calatayud. Otros elementos escultóricos de Bílbilis tenemos esta, que fue interpretada como Calígula y también como Claudio, por eso decimos dos emperadores en un mismo retrato, que apareció en 1662, en el siglo XVII, todavía estaba por ahí rodando, y efectivamente rodando, porque apareció en el barranco debajo del teatro. Y no sabemos si esta escultura estuvo en el foro o en el teatro. Yo creo, por el lugar de aparición, que estuvo en el foro y que pudo ser esa estatua que estaba situada en el pedestal del lateral del foro, pero es algo que naturalmente, a no ser que nos hable directamente algún día, cosa bastante improbable, no podremos determinar. Ahí una de las cuestiones que a los arqueólogos nos apasionan. No podemos descubrir todo, ojalá, pero la vida es así. Aquí tenemos otra escultura perdida, hallada en 1890. Sabemos que estuvo en la antigua colección del conde de Samitier, famoso en la zona, y que desapareció. Es Druso. Es un príncipe Julio Claudio, Druso, que formó parte seguramente del conjunto de esculturas que estaban ubicadas en la parte alta del teatro, en un sacellum en el que se apiñaban la familia de Augusto, y que era frecuente en este tipo de monumentos encontrar a gentes un poco apiñadas. Era el elemento de culto situado precisamente en la parte alta del teatro. Otros elementos que aparecieron del programa decorativo del foro y del teatro son estos. Son muy modestos, pero son muy representativos. Arriba unas piezas en bronce de diplomas, de elementos jurídicos que estuvieron colocados en el foro de la ciudad. A la derecha una mano de una escultura de tamaño supranatural, y abajo unos elementos, un pecho de una escultura femenina, unos dedos, sin duda también de esculturas importantes, porque se trata de mármoles de Luni, de mármoles itálicos, y estos solamente se utilizaban para elementos de importancia. Y a la derecha una pieza que correspondía a la decoración
de una de las cornisas del basamento del teatro, que por su reverso, y aquí lo tenemos, estaban numeradas para que el constructor supiera exactamente dónde tenían que colocarse. Pasamos a ver de la realidad de la pieza desnuda a la pieza como imaginamos que debió de ser la ciudad. Y aquí tenemos el teatro de Bilbilis en esa recreación virtual que estamos realizando en la actualidad, y cómo nos gusta pensar que fue a partir de los elementos conservados. El Sacellum que aludíamos, ese templete que tenemos en la parte alta de la ciudad, y que es donde debieron de estar esas esculturas de la familia imperial, mientras que en la escena, en el interior del teatro, se ubicó una estatua del propio Augusto que se conserva en el Museo de Calatayud. Esta es la primera reconstrucción en 3D del conjunto monumental del foro y del teatro. Estos eran los trabajos a los que llegábamos a final de los años 80, pero desde entonces ahora, como han visto, las cosas han evolucionado mucho. Pero nos gusta traer estas imágenes para que veamos que las cosas no van del cero al infinito en un solo paso, sino que el transcurso de los trabajos de investigación, y sobre todo de investigación arquitectónica e informática, llevan su tiempo, y conforme van avanzando las nuevas tecnologías nos permitimos dar unas aproximaciones más exactas de lo que debía de ser el pasado de la ciudad. Volviendo atrás, esta era la imagen del teatro de Bilbilis hacia 1930. Ya vean ustedes qué salto de esa reconstrucción. ¿Quién iba a imaginar en 1930 que debajo, sabíamos ya, o sabían entonces, nosotros no habíamos nacido, que el teatro estaba ahí, pero lo que no se sabía era cómo iba a resultar? Pero la arqueología se nutre tanto de lo que aparece bajo tierra, a estas documentaciones gráficas, a los que los textos antiguos nos pueden indicar, cosa que muchas veces son cicateros y nos dan poca información. Ese mismo teatro, una vez que se ha excavado y que se han hecho las pertinentes investigaciones sobre los restos arquitectónicos, pues nos puede permitir dar estas reconstrucciones que pueden ser más o menos aproximadas a la realidad, bastante aproximadas a la realidad, pero que tienen también sus elementos de inexactitud. Por eso, aunque los teatros y monumentos públicos romanos fueran muy similares unos a otros dentro de la misma serie, no hay que dar por hecho que fueran iguales. Y esas pequeñas diferencias solamente se dan cuando podemos trabajar con muchos elementos que nos permiten recolocar en la imagen esos muchos elementos para convertirla en realidad. Esta es la visión volumétrica del foro de la ciudad, que lo tenemos arriba, destacando por encima de todo el templo, el tejado del templo, y esta es la parte posterior del teatro, con la galería, la porticus in summa gradatione, para que podamos ver un poco esa imagen volumétrica de un teatro pequeño, de un teatro para 3.500 espectadores en una ciudad provincial. Esta es la imagen descarnada de lo que nos permite una imagen a vista de dron. Y ahí tienen ustedes ese teatro que, bien, reconstruido en altura, nos permite llegar a esas imágenes magníficas, pero volviendo a la realidad, lo que todavía tenemos sobre el terreno es esto, y sobre esto hay que actuar para conservar. La excavación del teatro fue paulatina. Ahí tienen ustedes, para quienes quieran molestarse en leer un poco,
desde las interpretaciones antiguas, la investigación a inicios del siglo XX, la investigación moderna y, abajo del todo, lo que prevé el plan director del 2021, que es la puesta en valor del teatro. Ahí es nada, porque es un teatro muy mal conservado y milagros no se pueden esperar, pero sí que por lo menos entre una conservación, consolidación y restauración parcial y esas reconstrucciones virtuales que nos permiten todo, porque el papel aguanta todo, podamos tener ese intermedio que permita a los visitantes salir satisfechos de una visita al lugar. El Teatro de Bílbilis, en distintos momentos, simplemente vamos a dejar las imágenes para que ustedes vean ese conjunto teatro, foro al fondo. En 1984 estaba así. En el 2004 ya lo teníamos así. Y elementos arquitectónicos del mismo, pues tenemos esa basa y ese medio capitel que tienen ustedes ahí, corintio. Tenemos estos capiteles corintios también del teatro, muy fragmentados, algunos incluso sin llegar a tallar en la zona que no era visible hacia el exterior, lo cual significa que ahorraban el material o que quizás no terminó de construirse una parte de la decoración, en la zona en la que no había mucha necesidad de visualizar. En fin, esas son incógnitas que quedan un poco para el futuro. Mármoles que se emplearon en Bílbilis, bueno, tenemos mármoles africanos, tenemos mármoles turcos, griegos, itálicos, de Asia Menor, de Turquía, como hemos dicho, etc. Y luego también tenemos algunos piedras y mármoles en porcentaje del 7,25, que son calizas, pizarras y alabastros, son elementos locales y algunos elementos todavía en mucha menor cantidad. Pero destacan esos mármoles que son ricos mármoles que requieren de importación y de una notable inversión. En la parte de casas, la parte de calles empinadas lo tenemos aquí en la reconstrucción virtual. A la derecha, con los tejaditos en color rojo, tenemos las termas. Bílbilis es una caja de sorpresas y es un yacimiento que merece visitarse. Vamos a hacer un recorrido un poco más rápido para que ustedes puedan ver las cosas que han aparecido, que están todavía en estudio, singularmente unos espectaculares conjuntos de pinturas que es tal vez la mayor aportación artística de la ciudad al mundo de los museos y al mundo de la recreación de la vida en una ciudad romana de pequeño tamaño como era Bílbilis. Las termas de Bílbilis, antes de que se cubrieran con una estructura metálica, eran así. Son unas termas pequeñas, son unas termas provincianas, pero aquí la importancia de esta fotografía es que estaban todavía y están sin consolidar, con lo cual nos permite ver el esfuerzo que se realiza para construir en un terreno como aquel. Programas decorativos de edificios de la zona del barrio de las Termas y de la zona central, pues aquí vamos a ver unos cuantos, tanto en fase de excavación como ya en fase de almacenamiento, para que vean ustedes las posibilidades de la restauración y de la reconstrucción y también de la riqueza en la que los bilbilitanos no escatimaron en el siglo I y en el siglo II de la era, porque estaban a la moda de los corrientes decorativas, las corrientes de los mercados artísticos que llegaban desde la propia Roma. Aquí tienen pequeños apliques de cornisas del interior de habitaciones, elementos de un friso en el que tenemos danzas, ménades, tenemos abajo una Victoria
cabalgando sobre la proa de una pequeña nave. Es decir, son elementos que hacen alusión a pasajes mitológicos, a pasajes históricos, pero que nos denotan la importancia y la cultura y el refinamiento de estos provincianos que seguramente muchos itálicos ya visitaron y vivieron en Bilbilis. Aquí tenemos una de las piezas más singulares que se conserva en el Museo de Calatayud, como es el larario de la Domus de la Fortuna, con una imagen que es una tige fortuna, es una imagen femenina que estaba recubierta con un manto rojo que ha desaparecido prácticamente, pero que en su mano derecha llevaba un timón y en su mano izquierda una cornucopia de la que apenas quedan vestigios. Es una fortuna, la diosa Fortuna, que el propietario de una casa importante junto a un templo quiso colocar precisamente en la entrada de la casa para simbolizar que estaba protegido por una divinidad importante. Aquí tenemos arriba tenemos el dibujo del plano de las casas a las que pertenecen estos conjuntos. Estos conjuntos, tal y como aparecieron, una vez limpios, una vez consolidados, una vez hechos los puzzles, los rompecabezas y antes de pasar a la restauración que finalmente permitió colocarlos en el Museo de Calatayud, que les invito a visitar. Es una de las habitaciones importantes, con sus pilastras, con sus frisos, con los elementos inferiores y con esos dibujos que son simplemente unas reproducciones o representaciones pictóricas de lo que en una casa más rica serían simplemente placas de ónice. Ahí ven ustedes que cuando no se podía llegar con el material más rico, en este caso ónices o mármoles, se llegaba a la representación de los mismos mediante pintura, lo cual también era costoso. Elementos como un cisne que tienen ustedes arriba, elementos como una figura femenina, una musa que tenemos abajo a la derecha, elementos florales, la pared in situ de la ínsula 1 detrás de toda la caída, el conglomerado de tierra que la tapaba antes de extraerla para su consolidación y restauración, pero que nos permitía en ese caso darnos la imagen de una casa de época augusteo-tiberiana con esas decoraciones ricas como estas que tenemos aquí, de esos frisos altos, con esos cisnes, con esas panteras, como tenemos abajo a la izquierda, o con esos jarrones, esas ánforas de las que emergen elementos florales. El barrio de las Termas nos dio una sorpresa, varias sorpresas. Una de ellas fue una de las tabernas de una de las casas de la primera Domus, que era una caupona, es decir, era un bar con la barra incluida, que ahí la tienen ustedes cubierta con esas tejas para protegerla de la humedad. Y ahí nos apareció incluso unas moneditas detrás de la barra y unas vasijas chafadas, unos platos chafados en el suelo, las últimas consumiciones que se produjeron en ese barrio de las Termas cuando se abandonó aquella casa. En esa misma casa, en la parte alta, en esta fotografía muy invernal, nos apareció un balneum, un cuarto de baño completo, con su bañera, con su retrete y además calefactado por debajo, lo cual quiere decir que en plena Celtiberia y en pleno siglo I, en el intercambio entre el siglo I antes, siglo I después, había bilbilitanos que podían permitirse lujos importantes. Aquí tienen el prefurnium del balneum, es decir, la entrada del horno de calefacción para calefactar tanto la bañera como
la propia habitación. Y aquí tenemos un elemento curioso en esa misma zona, puesto que a final del siglo V, hacia el 490 y tantos por Carbono XIV, este caballero, un varón, muy maltratado por el tiempo, porque tuvo fracturas múltiples, tuvo una última fractura porque se le cayó la casa encima cuando estaba saqueando ya en lo que eran las ruinas de Bilbilis materiales de construcción para llevarlos al llano, para llevarlos a Calatayud. Este individuo quedó sepultado, nadie le echó en falta, lo cual quiere decir que en ese momento, a finales del siglo V, Bilbilis era una ciudad ya abandonada, como nos dicen las fuentes escritas. Y un hallazgo extraño, seguimos avanzando en el tiempo, la ciudad abandonada, pero en la ladera oeste del foro, en las tabernas de ese lado, se instaló un taller de canteros en la Edad Media para recuperar piedra con destino a Calatayud y nos dejaron esta curiosísima estela. Es una estela muy bárbaramente hecha, pero que procede ya de época tardía. Como decimos aquí en esta fotografía en esta imagen de gente trabajando hace ya, esta fotografía tiene 2 décadas por lo menos, o 3, por las personas que yo identifico, antiguos alumnos y alumnas. Año tras año los descubrimientos se suceden. La arqueología es una ciencia que requiere de tiempo y perseverancia. No intentemos quemar etapas en la investigación arqueológica, porque la investigación arqueológica solamente nos desvelará sus conocimientos si trabajamos lentamente, si hacemos las preguntas adecuadas y a continuación las reflexiones propias, que son, como en los icebergs, la parte oculta del hielo bajo el agua, mucho más largas que el trabajo de campo, que es espectacular, que es atractivo, que es bonito, pero que no es ni más ni menos que el comienzo, las primeras páginas del libro con el que se escribe cada yacimiento arqueológico. Y me despido de ustedes diciéndoles con esta imagen bonita de un amanecer en Bilbilis que la historia continúa. ¿Pero dónde? En el Museo de Calatayud, que conserva todos nuestros materiales. Muchas gracias por su atención.